Buenas tardes, buen provechito, espero que hayan tenido un tiempo de comida antisenolítico. Quisiera pasar la primera diapositiva, si me permiten. Y bueno, vamos a comenzar hablando en más detalle qué es la nutrición senolítica. Muchos de nosotros hemos pensado que el concepto de dieta saludable es un concepto muy divagante, un concepto muy subjetivo. Más allá de aliméntate de frutas y verduras, el día de hoy vamos a descubrir que la meta de la nutrición senolítica es optimizar nuestra respuesta resolutiva interna para mejorar la habilidad del sistema inmunológico de remover el exceso de células senescentes de nuestras células, de nuestros órganos, así como incrementar la capacidad del cuerpo para reemplazar estas células senescentes por células más funcionales. Si quieres yo la puedo mover, no hay problema. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, sí, gracias. Sí, ya quedó claro, voy a continuar. La primera R reduce la inflamación que induce la dieta, ¿sí? La dieta alta en calorías es una tormenta de fuego inflamatorio. Nuestras células reciben exceso de calorías en forma de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de la mayor parte de eicosanoides proinflamatorios. Esto nos llevará hacia una acumulación excesiva de inflamación no resuelta, así como un sistema inmunológico que le cuesta trabajo deshacerse de las células senescentes en un ambiente celular inflamatorio que cada día más y más ingresan estas calorías en diferentes formas de hidratos de carbono, de azúcares refinados, de exceso de calorías de proteínas o de grasas, pero que al final de cuentas están llevándonos hacia un exceso de ácido araquidónico. Por eso cuando evaluamos el ácido araquidónico de un paciente, siempre nos damos cuenta si es tragón o no es tragón. Yo les digo a mis pacientes que el ácido araquidónico debe estar aproximadamente en 8%, pero cuando los pacientes te dicen que tienen poca ingesta calórica y tienen un ácido araquidónico de 15 o de 18 o de 20, entonces el paciente miente. Y el ácido araquidónico es un indicador del exceso de calorías de esa dieta, proveniente de una dieta que no es antiinflamatoria. Y la primera característica de la nutrición antiinflamatoria, dijimos que es una dieta de baja en calorías. Es el exceso del ácido araquidónico el que va provocando que nuestros órganos generen, nuestras células generen eicosanoides inflamatorios, que el factor de necrosis tumoral alfa se active y que esto haga una propagación continua de inflamación no resuelta y que definitivamente nos va a provocar mayor cantidad de tejido adiposo y mayor cantidad de células senescentes. ¿Cómo esperamos apagar el fuego? ¿Cómo queremos apagar el fuego de la tormenta inflamatoria? Mucha gente se ha ido a la cirugía de bypass gástrico, la cual ayer el doctor Barresis presentó, que aumenta la población de arquemancia muncinifílica. Es una de las maneras por las cuales funciona tan bien, pero no creo que todos querramos pasar por una cirugía de bypass gástrico para aumentar la arquemancia muncinifílica y para tener una restricción calórica. El método de antiinflamatorio, el doctor Barry Sears de la zona, nos dice la premisa de 1,200 calorías para una mujer y no más de 1,400 calorías para un varón. Esto se debe considerar restricción calórica, salvo los estados donde hay mayor demanda nutricional calórica, como el embarazo, la lactancia, la sarcopenia o el ejercicio, especialmente el alto rendimiento. La activación del gen NFK beta viene arriba de 1,400 calorías para el varón y arriba de 1,200 para la mujer.
Nuestra meta es que este gen se mantenga lo más posible a la raya, ya que este es el encargado de incrementar la producción de eicosanoides de la serie inflamatoria, que son las hormonas maestras reguladoras de la inflamación. Debemos mantener bien en mente que una nutrición antiinflamatoria hace un balance del sistema inmunológico nato y adquirido ideal. Es decir, mantiene al sistema inmunológico nato defendiéndonos contra microorganismos extraños y al sistema inmunológico adquirido formando anticuerpos que nos protegen contra la enfermedad. Cuando el factor NF-kappa beta a través de una dieta hipercalórica se encuentra altamente elevado y donde estamos construyendo a base del ácido araquidónico y eicosanoides proinflamatorios, debemos deducir que los genes de la inflamación están a toda su potencia y que el sistema inmunológico nato y adquirido no podrán responder en una manera positiva, ya que tenemos una tormenta hipercalórica que les impide funcionar de manera satisfactoria. Aquí están algunos mecanismos por los cuales vean ustedes hacia la derecha el factor NF-kappa beta, ¿sí? Cómo induce la inflamación y la polarización de los macrófagos a M1 en lugar de M2, a citocinas proinflamatorias y al mismo tiempo hay alteración prácticamente en las células T, en las células detríticas, en las células apoptóticas, en las quimoquinas y al mismo tiempo pues estamos generando una eternización de la respuesta inflamatoria sin detenerla y esto puede generar una activación de la autoinmunidad por parte del sistema inmunológico adquirido también, ¿sí? O la generación de tumores. Sin embargo, la dieta que induce obesidad, que es una dieta hipercalórica, también se ha reportado en ratones aumentar el factor NF-kappa beta. La pura dieta hipercalórica, pero también la restricción calórica en ratas enfermas del riñón, por 10 días de restricción calórica ya empezaron a haber modificaciones en este factor nuclear. Solo 10 días de restricción calórica y hubo esos cambios. ¿Cuál es la influencia que tiene la restricción calórica en la expresión del factor NF-kappa beta? Este estudio se hizo en animales, en ratones, y fíjense, la restricción calórica en un tumor cerebral como el astrocitoma, increíblemente, en tiempos tan cortos de restricción calórica, vimos reducción en el factor NF-kappa beta y en el tamaño del tumor de los ratones. Quiere decir que la inflamación producida por una dieta hipercalórica nos puede llevar al crecimiento y al desarrollo de tumores. La activación del NF-kappa beta nos puede llevar también a activar la sobrevivencia de los macrófagos dentro del tejido adiposo en un ambiente obesogénico. Ya hablaba el doctor Gustavo acerca de esto, que la acumulación de macrófagos en el tejido adiposo durante la obesidad contribuye a la inflamación y a la resistencia a la insulina. Entonces, el hecho de que el macrófago quede por mucho tiempo en el tejido adiposo es una mal pronóstico, porque hablaría de resistencia a la insulina y por lo tanto eternización de inflamación. Sin embargo, también los estudios sobre la restricción calórica y la longevidad son muy claros. Las intervenciones de restricción calórica pueden prolongar la vida. Hacen que la mitocondria descanse, que se alcance a regenerar. Vimos los mecanismos de la autofagia, ¿sí? Vimos los mecanismos de la mitofagia también, pero también está el mecanismo de la antiinflamación y la disminución del estrés oxidativo dentro de la célula. La activación de un mejor funcionamiento mitocondrial es la base o es uno de los beneficios más grandes que tiene la restricción calórica en la dieta de la zona.
¿Qué puede lograr una disfunción mitocondrial? Pues la pérdida de masa muscular, la sarcopenia, la falla renal, los daños en el ojo, retinopatía, cataratas, falla hepática, tendríamos acumulación excesiva de obesidad, diabetes, formación de coágulos, hipertensión, arteriosclerosis, Alzheimer y isquemia y, bueno, un sinnúmero de padecimientos, síndrome de fatiga crónica, está muy relacionado con la disfunción mitocondrial, todos los marcadores biológicos del envejecimiento, universales y no universales, entran dentro de la disfunción mitocondrial. Y esto se puede retrasar y a través de la restricción calórica. Por eso el efecto del ayuno o la restricción calórica induce la mitofagia. La mitofagia, recuerden que es necesaria para cambiar aquellas mitocondrias que ya no son funcionales por unas nuevas y funcionales. Esas maquinarias de energía. Recuerden que una definición del envejecimiento a nivel celular es que fabricamos menos energía. Por eso nuestro cerebro quiere comer más. Y por eso tenemos obesidad y tenemos senescencia y envejecemos rápido. Es como un círculo que da vuelta, ¿sí? A mayor disfunción mitocondrial, podemos asegurar que tendremos más enfermedad crónica. Tendremos más desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, envejecimiento acelerado, sarcopenia, ¿sí? Que es parte del envejecimiento del ser humano. Los dos marcadores biológicos universales más poderosos que existen del envejecimiento son revertidos dentro del programa antiinflamatorio del Dr. Barry Sears de la zona. Uno es la pérdida de la masa magra y otro es el aumento de la grasa corporal. Ambos pueden ser modificados, no importa la edad que tenga el paciente. Sin embargo, dentro de la nutrición antiinflamatoria es importante, como ya vimos, activar el gen AMP quinasa. Hemos hablado hasta el cansancio y mañana vamos a hablar de él, porque vamos a hablar de reparación y maqui. La restricción calórica por sí sola activa la AMP quinasa. No necesario, aún sin utilizar el maqui, que es algo maravilloso, combinar la restricción calórica con altas dosis de maqui. Imagínese usted si la pura restricción calórica hace beneficios de AMP quinasa. Por eso es que este gen o esta enzima es el sensor de la vida. Le han llamado el sensor de la belleza, de la salud, de la energía, pero depende de cada uno de nosotros el activarlo, desactivarlo con la restricción calórica. Tiene efectos antivirales, tiene efectos antitumorales. No olvide eso. Vamos a ver qué otros efectos tiene también en el intestino permeable y en la inmunidad. O sea, no hay un área donde no implique AMP quinasa. Platicaba el otro día con el doctor Barry Sears y me decía, me preguntaba mi definición acerca de la resistencia a la insulina. Y yo le decía que era pues, la falta de resolución y que eso provocaba que los receptores celulares no recibieran bien la glucosa al transporte de insulina. Y me dijo, no, eso no es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la pobre activación de la AMP quinasa en la célula, ¿no? O sea, es lo mismo. Los fundamentos de la nutrición proresolutiva, ¿cuáles son? ¿Comer frutas y verduras? No. Son mínimo estos 4 fundamentales. Hay que cubrir con una restricción calórica, pero también hay que dar un alto contenido de fibra fermentable. Cuando digo alto contenido de fibra fermentable, me refiero a mínimo 30 gramos por día. Recuerden que la fibra fermentable principalmente no es para nosotros, es para nuestras bacterias. La microbiota intestinal es la que se ve favorecida a través de esta fibra fermentable. Es adecuada en proteínas, no es alta en proteínas, no es baja en proteínas, es adecuada en proteínas. Y es muy rica en vitaminas y minerales y antioxidantes. La nutrición senolítica antiinflamatoria tiene que tratar el intestino. Miren, yo platico con mis pacientes y muchos de ellos me dicen, no tengo estreñimiento, no tengo colitis, raros, raros, porque casi todos tienen. No tengo colitis, no tengo estreñimiento, no tengo diarreas, no tengo reflujo, no tengo
ningún síntoma intestinal. Pero me quitaron la vesícula, ¿verdad? Y la vesícula, el hecho de que el paciente le hayan retirado la vesícula, pues es un indicador que tiene menos bacterias intestinales, por eso le quitaron la vesícula, por eso tuvo ese problema. Sin embargo, con vesícula o sin vesícula, hoy vivimos una pandemia de intestino permeable, silencioso o no silencioso. El intestino grueso tiene que estar, la membrana intestinal totalmente sellada, cubierta. Y esto no está sucediendo en la historia, por eso estamos teniendo tantos problemas de alergias crónicas y por eso tenemos tantos problemas para bajar de peso a los pacientes o para controlar la inflamación. Es más, un intestino permeable permite que salgan proteínas que normalmente no salen, provenientes de la nuez, provenientes de, también de la leche, también provenientes del gluten, y que producen una reacción inflamatoria, una endotoxemia o una reacción alérgica. Y esto dará como un foco ahí constante, si no lo corregimos, de inflamación, pero también no va a permitir que absorbamos las cantidades tan importantes de omega 3 que necesitamos. Por eso hay que corregir esta parte. El balance de las bacterias buenas y malas. Recuerden que 100 trillones de bacterias nos tragamos el día que nacemos en el canal vaginal de nuestra madre y que son como los óvulos de la mujer. Se van a terminar un día. Si usamos muchos edulcorantes artificiales, químicos, alcohol, estrés, antibióticos, y aunque no consumamos antibióticos, estamos consumiendo carnes, proteínas provenientes de animales tratados con antibióticos, nos estamos tragando los antibióticos de ellos. Por lo tanto, mis queridos amigos, tenemos que entender que esas bacterias intestinales se van destruyendo con la edad, que vamos perdiendo el 50% de nuestros excrementos son bacterias muertas y que conforme avanza la edad, las vamos apreciando más y hay que reponerlas en forma de bacterias de esporas. Pero no solamente eso, tenemos que darles de comer, porque muchas veces damos el esporabiótico, el probiótico, y no les damos de comer a las bacterias y seguimos con el intestino permeable. ¿Qué comen esas bacterias? Un intestino permeable por sí solo ya nos hace engordar, tener resistencia a la insulina, cáncer, diabetes, Alzheimer, depresión y adicciones. Recuerden que las bacterias intestinales se conectan a través del nervio vagal como doble carretera, como decía el doctor Barry Sears, del craneal al cerebro craneal, al cerebro intestinal, a través de este nervio vagal, y los neurotransmisores son transmitidos a través de ahí, señalizaciones de saciedad, van ahí, neurotransmisores de serotonina, dopamina, acetilcolina del ánimo. Por eso es que la disbiosis de la microbiota intestinal está demostrado que produce obesidad y enfermedades metabólicas desde el intestino, porque es otra fuente de inflamación. Entonces tenemos, si nuestra mente, nuestra idea es la nutrición antiinflamatoria, no debemos olvidar desde el principio el tratar a los pacientes el intestino permeable. ¿Cómo? Empezamos a reponer esos probióticos de cuarta generación, empezamos a cambiar la dieta. Ahorita vamos a ver que las bacterias comen cierto grupo de verduras ricas en fibra fermentable, pero nosotros podemos cambiar la microbiota intestinal y controlar la endotoxemia, que es la inflamación también, al controlar la dieta. Este estudio habla cómo la dieta alta en grasas saturadas, como la dieta cetogénica, induce a mediano y a largo plazo diabetes y obesidad en ratones. Y lo hace solamente por provocar una disbiosis intestinal. Así es que de momento el paciente puede bajar muy bien con la dieta keto, que es alta en grasas saturadas, pero puede completamente asegurarse de que ha perdido su funcionalidad en la microbiota intestinal y que hay que corregirla para evitar la diabetes y evitar la obesidad. Estos son los cambios si se alimentan los animales y los humanos con una dieta alta en grasas. Cambia la flora del intestino, incrementa la permeabilidad intestinal,
salen los fragmentos de LPC, que son pedazos de bacterias muertas a la sangre. Esto incrementa la endotoxemia, hay inflamación crónica, desórdenes metabólicas. Ven ustedes, ese es el mecanismo que hacen las dietas cetogénicas para destruir las bacterias intestinales. Así es que la microbiota intestinal es importante para el metabolismo. Las bacterias buenas del intestino, los virus buenos del intestino, si van ganando en esa microbiota, van a producir ácidos grasos saturados de cadena corta en respuesta a la ingesta de la fibra fermentable de la dieta. No es en sí que la fibra fermentable por sí sola lo haga. Esa se la tragan las bacterias o los microorganismos buenos de la microbiota y estos producen ácidos grasos saturados de cadena corta como resultado. Y entonces empieza la maravilla. La maravilla. Los resultados revelan que no todas las fibras fermentables son iguales, ¿sí? Sin embargo, hay algunas que son más favorables para que la microbiota, o sea, las bacterias que están ahí buenas, como las bifidobacterias o, por ejemplo, la Arquemansia mucinifílica, produzcan ácidos grasos saturados de cadena corta. Y bueno, la inulina es una de ellas, ¿sí? Es una de las fibras, la inulina de agave, especialmente la que estamos utilizando en la zona, contribuye a la formación de ácido butírico, que es uno de los ácidos grasos más importantes saturados de cadena corta que producen efectos benéficos, antiinflamatorios, metabólicamente activos para nuestro organismo. Ahí va, ¿sí? ¿Cuál es el mejor prebiótico? O sea, lo que alimenta a la bacteria. El doctor Schiss dice que deberíamos de consumir de estos vegetales desde el día que nacemos 1 kilo por día. Yo pregunto, ¿quién los consumimos? ¿Quién consumimos 1 kilo de vegetales que son ricos en fibra fermentable? Aquí está el kale, el ajo, la cebolla, los espárragos, las alcachofas. Todos estos contienen fibra fermentable que aman las bacterias. Son para ellas. Uno de mis favoritos es el coliflor, ¿sí? Los espárragos. El programa nutricional antiinflamatorio debe incluir de medio kilo a 1 kilo por día de ellos. Piénselo bien. Tiene que preparar, tiene que hacer recetas diferentes para poder utilizarlos dentro del programa antiinflamatorio, porque si usted no alimenta las bacterias buenas, aquí está la pectina, también, entonces las bacterias malas van a ganar y la microbiota intestinal va a estar en disbiosis y vamos a tener una fuente inflamatoria crónica. Ahí está. Están esas bruselitas muy ricas también, pueden cocinar de diferente manera. El ajo, el kale, brócoli, champiñón es una fuente increíble también. ¿Qué le parece medio kilo en la mañana con sus claras de huevo y un poco de guacamole? Ya quedó ahí en la zona. El rábano. Las espinacas, otras de mis favoritas también. Así es que no es más que los ácidos grasos saturados de cadena corta producidos por las bacterias intestinales que se han alimentado correctamente con fibra fermentable, quienes comunican estos ácidos grasos saturados de cadena corta, el cerebro craneal y el cerebro intestinal. Esto es uno de los roles más importantes endocrinos, inmunológicos y metabólicos. En los recientes años se ha descubierto que está creciendo toda la evidencia de cómo la microbiota del intestino modula neuroquímicos, neurotransmisores que se intercomunican con el cerebro, intestino, cerebro. Y esto es maravilloso porque está relacionado con nuestra adicción a la comida y está relacionado con nuestro estado de ánimo, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Esto lo deberíamos de conocer todos los psicólogos, todos los psiquiatras, toda la gente que tratamos las adicciones, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué?
porque aquí hay una conexión y son los ácidos grasos saturados de cadena corta los responsables de esa comunicación entre el cerebro intestinal y el craneal. Si queremos corregir también, nuestra meta es que se absorba la mayor cantidad de nutrientes en el intestino delgado, cuando el paciente está comiendo el balance de la zona, pero también otra de nuestras metas es que se absorba el EPA y el DHA. Y para ello necesitamos no solamente el alimentar las bacterias buenas, sino también incrementar en la membrana intestinal el AMP quinasa para lograr cerrar, sellar. No existe algo más fuerte para sellar la membrana intestinal como lo es la AMP quinasa. La AMP quinasa hace algo que se llama uniones estrechas en la membrana intestinal, que normalmente están no tan estrechas, están más abiertas en el leaky gut, en el intestino permeable, pero mayor activación de AMP quinasa intestinal lo logramos a través del MAQI, mayor selle o cierre de estas conjunctions apicals. Todas las tight conjunctions del intestino son quienes van a sellar el epitelio. En español, para poder tener un cierre total de la membrana intestinal, las uniones estrechas deben ser estimuladas en su unión o pegamento a través de la AMP quinasa. Ahí está. Las uniones estrechas. A la derecha ustedes van a ver un intestino permeable. Vean cómo cuando no hay activación de AMP quinasa, aquí por este lado, como si fuera una gotera, salen pedazos, aquí está el intestino, pedazos de proteínas que no deben salir hacia la sangre. Recuerden que las bacterias que viven dentro del intestino son anaeróbicas y acá hay oxígeno en la sangre. Entra oxígeno, es la muerte, no pueden coexistir esos dos mundos. Pero aquí es donde la AMP quinasa trabaja cerrando y sellando las uniones estrechas para evitar el intestino permeable. Todo esto es el epitelio de la barrera intestinal. Vean, esto sería lo normal y aquí empezamos a ver una parte de porción del intestino donde hay intestino permeable. Pero es la AMP quinasa la que se tiene que ser activada para poder lograr eso. Eso lo hacemos a través del MAQI. Por eso es que colocamos desde la primera cita, colocamos el MAQI, colocamos la dieta, colocamos el omega, colocamos la inulina de agave para lograr la salud intestinal. Este es un estudio donde se utilizó Aristotela chilenis o MAQI como antioxidante, antiinflamatorio en enemas en síndrome de intestino inflamatorio. Utilizaron el berry, el extract de MAQI con colónicos y lo que notaron es que aumentaba la quermancia mucinifílica y el moco y se vencía la barrera, el intestino permeable. Yo creo que antes de pensar en esto, mejor abramos la boca y tomemos un poquito o mucho de MAQI. Y bueno, y esto fue a causa pues del incremento tan importante de los ácidos grasos saturados de cadena corta. Tecnología que ha desarrollado la zona en la dieta antiinflamatoria para modular la microbiota intestinal. Aquí tenemos esta tecnología. Miren, la fibra no absorbible en sangre, como la inulina de agave, no es que nos sirva. Sirve porque nuestras bacterias sí la reciben. Estas mismas que viven en el intestino grueso son fortalecidas, es su alimento. Yo trato de dar siempre a mis pacientes una cucharada sopera mínimo al día. La meta es llevarlos hasta 2, a veces 3, no para que vayan a obrar, aunque les ayude al paciente a ir a obrar, sino que al mismo tiempo alimenta a las bacterias buenas, fortalece a las bacterias buenas. Sumado al MAQI, sumado al omega, sumado a la dieta, es una maravilla. Entonces podemos vencer el intestino permeable. Hay otro tipo de prebiótico que es el cacao.
que es famosísimo por los flavonoides que contiene, catequinas, antocianinas, procianidinas, flavonoides que se destacan por su baja toxicidad y elevada acción antioxidante. El problema que tenemos es que el cacao está contaminado con mercurio, con plomo y con cadmio. Entonces, necesitamos entender que el cacao que se utiliza en la zona es un cacao ultra limpio. Ahí está. Altas concentraciones de cadmio en el cacao. Está relacionado con el suelo en el Ecuador. Tenemos a la compañía Hershey demandada por los ambientalistas en California por esto, porque se está vendiendo chocolate hecho a base de cacao lleno de plomo, cadmio. Así es que piénselo bien, 14 de febrero, 10 de mayo, 10 de las madres, o en Navidad, piénselo si va a regalar chocolate hecho a base de cacao lleno de cadmio y plomo. La idea es limpiarlo. El cacao tampoco lo vamos a absorber nosotros en sangre. Recuerden que el único polifenol que tiene mayor capacidad de absorción en sangre es el maqui, las delfinidas maqui. Mañana vamos a hablar por qué. Este alimento no es para nosotros, es para nuestra microbiota intestinal. Tan rico que sabe, ¿verdad? Cuidado con el cacao en su forma original, se encuentra cargado de plomo y cadmio. Tenemos que limpiarlo. Sin embargo, hay algo maravilloso en el cacao. El cacao que está libre de cadmio y plomo, obviamente, y la biodisponibilidad en el impacto de las bacterias intestinales. Una vez más, si usted le da carbozone a las bacterias, le está dando inulina de agave, y luego le suma las cápsulas de cacao ultra limpio, que ya están disponibles en el mercado, usted va a tener una microbiota intestinal más sana y que va a lograr producir ácidos grasos saturados de cadena corta, acetato, butirato, ¿sí? Mismos que permiten adelgazar al paciente. Acuérdese de la historia de los ratones. La historia de los ratones en la clínica Mayo. El delgado y el obeso. Comían lo mismo. Lo único que se hizo es trasplantar las bacterias intestinales del flaco al gordo y del gordo al flaco. Y en un periodo de 4 semanas, el gordo que tenía síndrome metabólico adelgazó y se curó de las enfermedades. Pero el flaco se enfermó. Y ahí, a partir de esa historia, sabemos cómo las bacterias intestinales juegan un papel en nuestro metabolismo, en nuestro sistema inmunológico y en nuestra salud neurológica. Nada más. Así es que los extractos de cacao altamente purificados, está demostrado que aumentan las bacterias como Lactobacillus bifidobacterium y que son contrarreguladores de las bacterias malas que se sobremultiplican en los estados inflamatorios. Por ejemplo, usted ve pacientes que tienen crónicamente reacciones febriles positivas, que tienen brucela, que tienen proteus, pacientes que tienen Helicobacter pylori positivo, que tienen Candida albicans positivo. Pues son pacientes que no tienen buena población de bacterias buenas. Y si usted empieza a cambiar la dieta y les da más fibra fermentable proveniente de los vegetales, les da maqui, les da carbozone, utiliza también el cacao, pues va a tener mejores resultados. El propio organismo es quien va a vencer las bacterias malas, buenas van a vencer a las malas. Pero asegúrese, por favor, de que sea ultra limpio. Yo creo que esta tecnología no la hemos entendido. Esta tecnología yo la uso muchísimo en pacientes. 1, pacientes con resistencia a la insulina. Las malteadas, las barras, especialmente las malteadas, las utilizo y ahí en la malteada le coloco todavía otra cucharada extra de inulina de agave. Y les doy días de shakes a los pacientes para vencer la resistencia a la insulina. Obviamente les doy maqui, les doy su omega, les doy su carbozone aparte. No tienen idea de cómo bajan la resistencia a la insulina a estos pacientes, cómo mejoran en su salud en tan solo una semana. Aquí en esta tecnología para modificar las bacterias intestinales hay maqui, hay inulina de agave, hay cacao ultra limpio y el balance de la zona. Es deliciosa y aparte maravillosa. Y doctora, ¿me puedo tomar el shake y el cacao?
Claro que sí. Doctora, ¿me puedo tomar el shake, el cacao y la inulina de agave? Claro que sí. Mientras más tecnología utilicemos, mejor resultados vamos a tener para el paciente. ¿Quién le podría decir no a esta cena? ¿Verdad? Imagínense. El paciente ya ahí ya trae todo, pero si le colocamos un poco más extra de maqui, cacao, en cápsulas, carbozone, luego nuestros 20 mililitros de omega por la noche, pues qué cosa más. Tus bacterias le van a decir, thanks, gracias. El cacao ultra limpio, híjole, yo creo que va a tener muchísimas aplicaciones. Lo vamos a estar utilizando en pacientes que tengan afectaciones, ¿en dónde? En su sistema inmunológico. ¿Quiénes fabrican la inmunidad? El 80% es fabricado por las bacterias buenas del intestino. Si usted tiene pacientes con trastornos inmunitarios, utilice este cacao para que las bacterias trabajen para él, para usted. Pacientes que neurológicamente son ansiosos, depresivos, que están adictos a la comida, que tienen otro tipo de adicciones, utilice el cacao junto con la inulina de agave para que crezcan sus bacterias buenas. Denle de comer brócoli, espárragos a los pacientes. Esto va a hacer que los ácidos grasos saturados de cadena corta, que tienen de 2 a 6 átomos de carbono, ácido acético, ácido propiónico y butírico, hagan los efectos en el sistema inmunológico, en la modulación del sistema nervioso y en el metabolismo. Acuérdese de los ratones. Acuérdese de los ratones y las bacterias buenas. Esto es por estos ácidos grasos saturados de cadena corta. Aquí están, son 150 miligramos. Estamos estrenando el cacao. Tenemos apenas unas semanas que ya empezamos a utilizarlo, pero estamos sumando al arsenal del tratamiento, de la tecnología que ha desarrollado el doctor Barry Sears con resultados maravillosos. Yo le digo que el paciente, aparte de que hace muy bien del baño con el cacao, tiene mejor función intestinal, va a estar más tranquilo, más enfocado, menos ansioso, va a tener mejor sistema inmunitario, va a modular mejor su presión arterial y va a bajar más la grasa corporal. ¿Cómo llevar a cabo una restricción calórica sin sufrir de hambre? Tendremos que hacernos un bypass. El doctor Sears hablaba sobre los péptidos intestinales que son estimulados a través de la proteína. Adriana me decía de una manera muy sencilla hace rato. Ya me dijeron que si me como estos alimentos a fat, mi cuerpo los ve como si fuera proteína, no como carbohidrato. Y esto tiene que ver con la liberación de la tecnología que desarrolló el doctor Barry Sears en las harinas AFAT en el intestino, provocando una liberación más importante que la proteína convencional de estos neuropéptidos, que es el PYY y el GLP-1. Es mucho más la saciedad con la tecnología FAT, que ya trae la proteína, trae la baja carga glucémica y la grasa, pero eso no es lo único que trae, sino que esa tecnología que se desarrolló el doctor Barry Sears, que está patentada, que funciona como un bypass gástrico, hace que bypassea el duodeno, no es detectado ahí, pero en el ileum produce los péptidos intestinales de la saciedad, igual que la cirugía de bypass gástrico. Fíjense qué interesante. Es muy deliciosa. Utilícenla de nuevo. Si la veían como una pizza, ay, pues puedo comer pizza en la zona, puedo comer tortilla en la zona, puedo comer, no lo vea así. Véalo, por favor, como la tecnología que produce saciedad, incremento del PYY y le hace más fácil hacer la restricción calórica. ¿Qué le parece un menú así? Media pizza con medio kilo de champiñones. ¿Será difícil? Ya está ahí todo lo que usted necesita. O, por ejemplo, medio sobrecito de orzo. Puede prepararlo la campesina, salsa verde, salsa roja. Van a ver con Elvira mañana algunos menús. Y medio kilo de coliflor. Qué cosa más rica. ¿Qué dificultad tendrá eso? Tus bacterias intestinales van a estar felices. Le está dando aminoácidos aquí en las proteínas de la FAT. Le está dando fibra fermentable y le está dando también minerales, vitaminas y antioxidantes. ¿Qué tal medio kilo de espárragos con el fusilli? Al Alfredo, al chipotle, como usted quiera. Ya no necesita añadir la proteína ya está ahí. La tecnología está hecha para producir más PYY
Y GLP-1, péptidos de la saciedad. Y tenemos por acá el fusili también. Lo podemos combinar con vegetales. Recuerde que la nutrición antiinflamatoria es el primer e insustituible paso para incrementar la capacidad resolutiva o la capacidad natural para sanar de nuestro cuerpo. ¿Cómo andamos de tiempo, Adriana? Muy bien, gracias. Necesitamos entender que este paso no es sustituible. Por eso es que la tecnología que acabo de mencionar, como la tecnología que viene en las malteadas de la zona, los shakes, que viene el cacao por sí solo ahí, el shake trae maqui, trae inulina de agave. Y aparte hoy tenemos cápsulas de cacao, tenemos la inulina de agave que podemos colocar extra, tenemos maqui para colocar más. De aquí recuerden que más o menos vive como 2 horas, 3 horas, para que usted vaya viendo cada cuándo tiene que colocar un poquito de maqui y ir dando resolución a su cuerpo, pero que la restricción calórica es totalmente un paso necesario que no nos podemos brincar. El doctor Barry Sears hizo una aseveración que a mí, varias aseveraciones que me mueven completamente. Por ejemplo, él dice que el control de la alimentación el control de la respuesta resolutiva está a cargo de lo que comemos. Y esto puede tener un mayor impacto en el futuro de la medicina, más aún que la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque la respuesta resolutiva no es algo que podemos guardar y almacenar en unos folders dentro de nuestro cuerpo y agarrarlo cada vez que lo necesitamos. No. Si llega un virus, yo necesito respuesta resolutiva. Si llega una bacteria, yo necesito una respuesta resolutiva. Si llega una pérdida de un ser querido, una separación, un problema, angustias, todo esto necesita respuesta resolutiva. Si yo me entreno físicamente y a mayor intensidad, necesito más respuesta resolutiva. Y déjeme decirle algo, cada año tenemos menos respuesta resolutiva porque perdemos otras hormonas o factores en nuestro organismo que nos hacen ser resilientes en la respuesta resolutiva. Si tenemos una enfermedad crónica como diabetes, tipo 1, tipo 2, sobre todo descompensada, si tenemos hipertensión y tomamos fármacos, si tenemos cáncer y recibimos tratamientos para el cáncer, necesitamos más respuesta resolutiva que cualquier otra persona. Si tenemos obesidad, necesitamos más respuesta resolutiva para deshacernos de las células senescentes. A mayor edad, mayor requerimiento de respuesta resolutiva. Y como no la podemos fabricar, almacenar y agarrarla cada vez que usamos, se va usando a la carta. Es decir, cada vez que la necesitamos, el cuerpo la intenta construir. Y si no tiene los materiales para construirlos, que son a base de proteínas esenciales, ácidos grasos EPA, que forman resolvinas, que resuelven la inflamación, DHA, que vienen las proteínas, pero que también viene el suplemento de omega 3 y que forma resolvinas, macerinas, poderosísimas hormonas resolutivas. Si no tenemos suficientes activación de AMP quinasa a través de la restricción calórica, si no tenemos suficiente activación de AMP quinasa a través de altas cantidades de polifenoles del maqui, si no tenemos suficiente cantidad de hormona tiroidea, hidrocortisona, testosterona, estrógeno, progesterona, porque con la edad se van acabando, la respuesta resolutiva se ve afectada en manera negativa. Imaginen esos pacientes que pasan intrahospitalariamente 3, 4, 6 meses en una cama y tienen una llaga, ¿sí? Y empiezan a formar llagas porque están en una posición donde no se mueven. Esto es verdad, pero son pacientes convalecientes con pobre respuesta resolutiva, que no solamente la inmovilidad y el tenerlos en cama es lo que está provocando que no cicatricen esas heridas, sino que la pérdida de la cicatrización tiene que ver también con la pérdida de la capacidad resolutiva. Por último, quiero decirles
Que pensemos en esos pacientes intrahospitalarios, quienes han sido amputados de una pierna, quienes han sido trasplantados de riñón, quienes han sido sometidos a un cateterismo, a una cirugía de corazón abierto, a un trasplante de riñón o cualquier otro órgano, a un paciente que ha salido después del COVID. Piensen en esos pacientes como pacientes que tienen pobre respuesta resolutiva. Piensen que no existe el fármaco que va a acelerar su resolución, que el fármaco se llama nutrientes. Los nutrientes, como los que acabamos de mencionar en la nutrición antiinflamatoria, son ese fármaco que estamos buscando. Por eso es una grosería cuando vemos a un paciente postquirúrgico que le acaban de amputar la pierna por diabético, que ya no tiene capacidad visual, ya perdió su capacidad visual, ya tiene insuficiencia renal, ahora le amputaron una pierna y usted va y lo visita al hospital y ve que está en su primer día de dieta y la nutrióloga le indicó en la mañana un cereal, un vasito de jugo de naranja, una semita, ¿sí? Y un pan integral con miel. Eso es una grosería. Es un insulto al daño. La dieta es tan poderosa que puede o bloquear la respuesta de curarnos o estimular nuestra capacidad para resolver nuestra inflamación o para repararnos. De eso se trata hoy la zona. Se trata de incrementar nuestra capacidad natural para repararnos. Estamos viviendo tiempos de pandemia donde no nos podemos dar el lujo de perder la respuesta resolutiva. Inteligentemente, en un centro cercano aquí a la ciudad de Guadalajara, le llaman Centro de Control para Obesos Mórbidos, que tienen síndrome metabólico. Sus médicos que no están tan lejos de sus pacientes porque también tienen síndrome metabólico, internistas, especialistas en cardiología, se dieron a la tarea en neumología, en infectología, a juntar a los mórbidos con síndrome metabólico y a tratarlos en una clínica aquí cercana. Y llegaron a la conclusión de que lo mejor sería que cuando llega el paciente, inmediatamente lo pongan en una dieta restrictiva en calorías. Miren nomás, qué casualidad. Después, ¿qué hacen? Le quitan todas las harinas, los cereales, los granos y le dejan puro vegetal de hoja verde. Eso sí, tiene que comer proteína, ¿verdad? Y se dieron cuenta que aquellos pacientes que llegaban ya a la unidad de cuidados intensivos con ellos, con estas características, mientras más se apegaban a la restricción calórica, mientras más seguían el consumo de proteína en su dieta y llevaban una dieta baja en grasas saturadas y alta en vegetales de hoja verde, sobrevivían más a las complicaciones del COVID-19. Y no solo esto, bajaban de peso, mejoraban sus triglicéridos, sus niveles de colesterol malo, sus niveles de colesterol bueno, requerían menos fármacos para la resistencia a la insulina, para la diabetes, para la hipertensión, para el dolor. Y cuando los daban de alta, les daban, aparte de la gran cuenta que le daban, porque es una clínica privada, les daban estas palabras: puedes regresar a tu vida normal. Y yo le pregunto a usted, para usted, ¿cuál es su dieta normal? ¿Cuál es su vida normal después de escuchar esto? Ya pasamos por el famoso lockdown, ya nos encerraron, ya nos asustaron, la gente está desesperada, con miedo, no sabe si vacunarse o no vacunarse. Lo único que puedo decirle es que esto lo podemos enfrentar con mucha valentía, haciendo lo que ya está demostrado que funciona. Incrementar nuestra respuesta resolutiva no está en un fármaco, está en nuestros alimentos que comemos todos los días. Muchas gracias.